Hoy vamos a hablar de algo que realmente nos importa a todos los que trabajamos en seguridad privada, Ujú. cómo tomar buenas decisiones en situaciones difíciles, Mm, especialmente cuando podríamos tener que usar la fuerza. claro, Es un tema complicado. totalmente. Implica evaluar la situación cuidadosamente, Sí. los riesgos Ajá, y sobre todo el marco legal que nos rige. totalmente. Es crucial entender que nuestro rol es diferente al de la policía. Mm, Nosotros nos basamos en la defensa propia sí, y de terceros, no en el cumplimiento de la ley como tal. ya veo. Nuestras acciones siempre deben estar alineadas con este principio. Claro. Y por supuesto, dentro de los límites de la ley, Sí. tanto nacional como internacional. Eso me hace pensar. Sí, ¿Qué pasa si nuestro cliente nos pide hacer algo que está fuera de la ley? buena pregunta. ¿Prevalece su instrucción o la ley? Siempre la ley está por encima de cualquier instrucción de un cliente. Recordemos que no podemos, por ejemplo, arrestar a alguien solo porque el cliente lo sospecha de algo, sin evidencia de un delito. Claro, nuestro uso de la fuerza solo se justifica como respuesta a una amenaza real Exactamente. e inmediata, Sí, no por una simple sospecha. correcto. ¿Y qué hay de la necesidad? Mencionaste que la fuerza solo debe usarse como último recurso. Exactamente, la fuerza debe ser la única opción Sí. viable para proteger la vida o la integridad física. Ujú. Siempre debemos priorizar la desescalada, Ah, el diálogo, buscar soluciones pacíficas. ya. Incluso a veces simplemente nuestra presencia puede disuadir una situación. Hablando de presencia, Sí, ¿podrías contarnos un poco más sobre ese primer nivel en el esquema de uso progresivo de la fuerza? claro, la presencia disuasoria es simplemente eso, Ah, nuestra presencia uniformada, sí. con una actitud profesional. Mm, Puede ser suficiente para evitar que un problema escale. ya. Imaginemos un escenario, estás vigilando una tienda. Y ves a alguien actuando de manera sospechosa. Ajá, A veces solo con acercarte y establecer contacto visual, ajá. ya estás enviando un mensaje disuasorio. Es fascinante cómo algo tan simple puede ser tan efectivo. Sí. Pero ¿qué pasa si la persona ignora nuestra presencia Claro. y la situación se intensifica? Sí. Pasaríamos directamente al uso de la fuerza. No, no para nada. Mm, El uso progresivo de la fuerza es justamente eso progresivo. Si la presencia no funciona, pasamos a la advertencia verbal. Ah, claro, dar una oportunidad a la persona para que recapacite y Exactamente. cambie su comportamiento. Le indicamos claramente que su conducta es inapropiada Mm. y le advertimos de las consecuencias si no la modifica. Ya. Siempre buscando la comunicación, dando una oportunidad para que la persona se retire o cambie su comportamiento. Ok, entiendo. Pero digamos que la situación se sigue poniendo fea. La persona no nos hace caso Ajá. y se vuelve agresiva. Ajá. Ahí sí tendríamos que usar la fuerza. Podríamos, pero aún hay pasos intermedios antes de llegar a ese punto. No. Si la advertencia verbal no funciona, Ajá. podemos considerar el control sin armas. ¿Te refieres a técnicas físicas de reducción como inmovilizar a la persona? Exacto, se trata de usar técnicas de inmovilización o Yes. contención, Mm. pero sin emplear ningún tipo de arma o herramienta. Ah. Siempre con la precaución de no causar lesiones innecesarias. Claro, claro, esto requiere entrenamiento específico, ¿no? Bien. Eso se trata de improvisar. Hablando de entrenamiento, ¿crees que la mayoría de los profesionales de seguridad privada reciben la formación adecuada en técnicas de desescalada y control sin armas? Es una preocupación válida. Porque a veces da la impresión de que se salta directamente a la fuerza bruta. Desafortunadamente, no todos reciben la formación que deberían. ¿Ya veo? Y ahí es donde vemos casos de uso excesivo Sí. e inapropiado de la fuerza. Por eso es tan importante que las empresas de seguridad privada inviertan en la capacitación de su personal. No solo en el uso de la fuerza, sino también, y quizás más importante, en la prevención y la desescalada de conflictos. Totalmente de acuerdo. Y si ninguna de estas tres fases funciona, Claro. presencia, advertencia, verbal control sin armas. Ajá. ¿Qué sigue? Llegamos entonces a las armas menos letales. Exactamente. Pero ojo, este tipo de armas como el gas pimienta o las pistolas eléctricas solo se pueden usar si la ley nos lo permite Ya. y si hemos recibido la formación adecuada para emplearlas correctamente. Entiendo incluso, las armas menos letales pueden causar daño si no se usan correctamente. Correcto. Y antes de llegar al último recurso, Sí. la fuerza letal, Ajá. hay una fase previa. Sí. La advertencia del uso de fuerza letal. Ajá. En esta fase, si el tiempo y las circunstancias lo permiten, debemos indicar claramente nuestra intención
de usar la fuerza letal si la amenaza persiste. Ya veo. Por ejemplo, mostrando un arma de fuego. Claro, pero a veces la situación se desarrolla tan rápido. Y no hay tiempo para advertencias. Sí, a veces la situación nos obliga a reaccionar de inmediato. ¿Qué pasa en esos casos? Lo importante es que siempre que sea posible, Sí, demos la oportunidad al agresor de Mm. deponer su actitud ya antes de llegar a una situación extrema. entiendo. Pero si la amenaza es inminente Sí, y no hay otra opción, entonces sí, claro. podríamos verlos obligados a usar la fuerza letal. Y aquí quiero recalcar algo que mencionaste antes. Sí. La planificación. Si hacemos un buen trabajo preventivo, Correcto. si evaluamos los riesgos de cada situación, si Ujú. coordinamos con la policía cuando es necesario, Sí. si establecemos procedimientos claros para cada fase de uso progresivo de la fuerza, Exactamente. podemos reducir la probabilidad de tener que llegar a usar la fuerza, Totalmente. mucho menos la fuerza letal. De acuerdo. Y hablando de preparación, no podemos olvidar la importancia de la formación continua en materia de uso de la fuerza. ¿Qué tipo de entrenamiento consideras esencial para los profesionales de seguridad privada? Bueno, por supuesto, la formación en legislación es fundamental para Claro. que los profesionales conozcan sus derechos y deberes. Mm. También es crucial el entrenamiento en técnicas de desescalada, Ajá, comunicación efectiva y Mm. manejo del estrés, ya veo. para que puedan mantener la calma y tomar decisiones racionales en situaciones de alta presión. Tiene mucho sentido. Y no olvidemos el entrenamiento físico y técnico en el uso de la fuerza, tanto con armas como sin armas. Por supuesto, es importante que los profesionales sepan cómo usar la fuerza de manera efectiva Claro. y segura, Sí. siempre dentro de los límites de la ley y la proporcionalidad. Y para cerrar este primer bloque, me Mm. gustaría hacer hincapié en la rendición de cuentas. Claro. Todo uso de la fuerza debe ser documentado e investigado Sí. para asegurar la transparencia y la justicia. Exactamente. Debemos ser responsables de nuestras acciones y estar dispuestos a responder por ellas, tanto a nivel interno en la empresa como ante las autoridades competentes. Muy bien. Creo que hemos cubierto bastante terreno en este primer bloque. Sí, Hemos hablado de la diferencia entre nuestro rol y el de la policía. correcto. Del uso de la fuerza como Ujú. último recurso, del esquema de uso progresivo de la fuerza, de la importancia de la planificación y la formación y de la rendición de cuentas. Hemos establecido una base sólida para entender las complejidades de uso de la fuerza en la seguridad privada. Perfecto. ¿Qué te parece si en el siguiente bloque profundizamos en la detención de personas y el uso de armas menos letales? Me parece una excelente idea. Son temas que generan mucha controversia. Sí. Y es importante que los analicemos con detenimiento. Continuando con el tema, hablemos de la detención de personas, un aspecto que genera muchas dudas entre los profesionales de seguridad privada. Sí, porque a veces la línea entre lo que podemos hacer y lo que no es tan clara. Exactamente, como regla general, no tenemos la autoridad para detener a alguien. Esa es una función que corresponde a las fuerzas del orden. Claro, pero hay excepciones, ¿no? ¿Qué Mm. pasa si presenciamos un delito en flagrante o si la seguridad de las personas está en riesgo inminente? En esos casos, y solo en esos casos, podríamos vernos obligados a realizar una detención ciudadana, siempre y cuando la ley lo permita, Ya. y actuando en defensa propia o de terceros. Entiendo, pero incluso en esas situaciones, nuestra actuación debe ser dentro del marco legal. Correcto. Y debemos entregar a la persona detenida a las autoridades competentes lo antes posible, ¿verdad? Correcto. La detención siempre debe ser el último recurso y debe realizarse con el máximo respeto por los derechos del individuo. Claro. No olvidemos que estamos limitando su libertad y cualquier exceso puede tener consecuencias graves. Es decir, no podemos retener a alguien por tiempo indefinido o someterlo a interrogatorios. Exacto. Nuestra labor se limita a contener la situación, proteger a las personas y la propiedad. Correcto. Y facilitar la labor de la policía. Exactamente. Yeah. Y para hacerlo de manera efectiva, la comunicación Sí. y la coordinación con las fuerzas del orden público son vitales. Debemos tener canales de comunicación fluidos Claro. y procedimientos claros para colaborar en situaciones de emergencia. Hablando de procedimientos, la documentación es clave en todo este proceso, ¿no? Por supuesto. Todo uso de la fuerza, Sí. cualquier detención, Ajá. cualquier incidente relevante Ajá. debe ser registrado con detalle. La documentación nos permite reconstruir los hechos, analizar nuestras decisiones y rendir cuentas de forma transparente. Ya veo.
Es una herramienta fundamental para la gestión profesional de la seguridad. Y no solo para nosotros, Claro. también para las empresas de seguridad privada. Sí, Deben llevar un registro exhaustivo de la formación del personal, correcto. los incidentes ocurridos, Ajá. las denuncias recibidas Sí. y las medidas tomadas. Es una forma de demostrar su compromiso con la legalidad, Claro. la ética Sí. y la protección de los derechos humanos. Totalmente de acuerdo. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para un sector de seguridad privada responsable y confiable. Fiable. Debemos trabajar en conjunto, empresas y profesionales, para construir una imagen de profesionalismo Sí, y sí. respeto por la ley. Y volviendo al tema de la formación, mencionábamos antes la importancia del entrenamiento en técnicas de desescalada. Sí. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo podemos aplicar estas técnicas en nuestro trabajo diario? Claro, la desescalada se trata de reducir la tensión en una situación conflictiva, utilizando la comunicación verbal y no verbal Sí, para calmar a la persona y buscar una solución pacífica. suena simple en teoría, Sí. pero en la práctica, con la adrenalina del momento, Claro. puede ser difícil mantener la calma Es cierto. y aplicar estas técnicas. Por eso la práctica es fundamental. Ya veo. Durante el entrenamiento podemos simular situaciones reales, Ujú. aprendiendo a controlar nuestro lenguaje corporal, Sí. a modular el tono de voz, a escuchar activamente a la otra persona Ah. y a buscar puntos en común para llegar a un acuerdo. ¿Y qué pasa si la persona está bajo los efectos del alcohol o las drogas? Las técnicas de desescalada funcionan igual. En esos casos la situación puede ser más complicada, Ah, pero los principios básicos de la desescalada siguen siendo válidos. Debemos mantener una distancia segura, Bien. evitar confrontaciones directas, ya. hablar con calma y claridad. Ajá. Y sobre todo, no subestimar la situación. Ya. Si la persona se vuelve agresiva Ajá. o representa una amenaza real, Sí. debemos retirarnos Mm. y solicitar apoyo a las autoridades. Es decir, la desescalada no significa ser pasivos No. o dejar que nos pisoteen, Exacto. sino utilizar la inteligencia y la comunicación para resolver la situación de la mejor manera posible. Priorizando la seguridad de todos los involucrados. Exactamente. La desescalada es una herramienta valiosa, Sí. pero no es infalible. Debemos ser realistas, evaluar la situación con objetividad y saber cuándo es necesario recurrir a otros recursos, como el uso de la fuerza o la intervención de la policía. Y hablando del uso de la fuerza, en el bloque anterior mencionamos las armas menos letales. Correcto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este tipo de armas y las precauciones que debemos tomar al usarlas? Claro, las armas menos letales como el gas pimientas o las pistolas eléctricas están diseñadas para incapacitar a una persona de forma temporal sin causar lesiones permanentes. Suena ideal, pero me imagino que también conllevan riesgos, ¿no? Por supuesto, ninguna arma es totalmente segura Claro. y las armas menos letales pueden causar daños graves si se usan incorrectamente. Por ejemplo. El gas pimienta si se usa en un espacio cerrado o si la persona tiene problemas respiratorios. Puede tener consecuencias graves. Ya. Las pistolas eléctricas, si se aplican en zonas sensibles del cuerpo, como el pecho o la cabeza, pueden causar arritmias cardíacas. Entiendo entonces la formación en el uso de estas armas es crucial. Totalmente. No solo para saber cómo usarlas, Correcto. sino también para conocer sus limitaciones y los Sure. riesgos potenciales. Debemos conocer la legislación que regula el uso de estas armas, las distancias de seguridad, Sí. las zonas del cuerpo donde se pueden aplicar y los primeros auxilios que debemos prestar en caso de que se produzcan efectos adversos. Y supongo que la documentación también es importante en esos casos, ¿verdad? Sin duda, cada vez que usemos un arma menos letal, Sí. debemos registrar los detalles del incidente, la justificación del uso de la fuerza, el tipo de arma utilizada, la zona del cuerpo donde se picó Sí. y la reacción de la persona. Es decir, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en todo momento, Así. independientemente del tipo de fuerza que utilicemos. Nuestra labor como profesionales de seguridad privada es proteger, Sí, no dañar. claro. Y el uso de la fuerza, ya sea física, con armas menos letales Ajá. o con armas de fuego, siempre debe ser la última opción, Sí. justificada por la necesidad de proteger la vida o la integridad física de las personas. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno en este segundo bloque. Efectivamente. Hemos analizado las complejidades de la detención de personas, la Así es. importancia de la desescalada y las precauciones
que debemos tomar al usar armas menos letales? Son temas que requieren un análisis profundo Mm, y un compromiso ético claro. por parte de todos los profesionales de seguridad privada. Hemos hablado mucho sobre procedimientos, leyes técnicas, pero al final en la calle la cosa se pone complicada, ¿no? Sin duda la teoría es importante, pero la realidad del trabajo de seguridad privada está llena de incertidumbre. Cada situación es única con sus propias variables y a veces hay que tomar decisiones difíciles con información limitada y en cuestión de segundos. Es decir, no basta con saber de memoria el manual. No. Hay que tener la capacidad de analizar la situación, evaluar las amenazas y tomar la mejor decisión posible en tiempo real. Exactamente. Y ahí es donde entra en juego la experiencia, el entrenamiento constante y la capacidad de mantener la calma bajo presión. Pienso en un ejemplo, digamos que estoy trabajando en un evento multitudinario Sí. y de repente surge una pelea entre varios individuos. Ajá. No sé si están armados, si hay más personas involucradas, si alguien necesita asistencia médica. Ajá. ¿Cómo puedo aplicar todo lo que hemos hablado en un escenario tan caótico? Es una situación desafiante, sin duda. Lo primero es intentar obtener la mayor información posible. Mm, ¿Cuántas personas están involucradas? sí. Alguien parece estar herido. Ajá. Hay armas visibles. Mientras observo la situación, ¿qué rol juego? Claro. ¿Intervengo de inmediato o espero a que la situación escale? Depende del contexto. Si la pelea es entre dos personas y no hay un riesgo inmediato para terceros, tu presencia disuasoria, como hemos hablado antes, Ajá. podría ser suficiente para calmar los ánimos. Ya. Puedes acercarte, identificarte como personal de seguridad, intentar separar a los individuos con comandos verbales claros y firmes. Y si eso no funciona, ¿cuándo estaría justificado el uso de la fuerza? Solo si existe un riesgo inminente para la integridad física de las personas, Ya veo. si la pelea se vuelve más violenta, Sí. si alguien saca un arma o si hay personas inocentes en peligro, Ajá. entonces sí podrías intervenir usando la fuerza siempre de forma proporcional a la amenaza. Es una responsabilidad enorme tomar la decisión de usar la fuerza en una fracción de segundo, Claro. sabiendo que puede tener consecuencias graves. Sin duda por eso es fundamental el entrenamiento en técnicas de control de multitudes, en el uso progresivo de la fuerza y en el manejo del estrés. Ya veo. Y también es crucial conocer tus límites. Si la situación te supera, no dudes en pedir refuerzos Ajá. o en retirarte si tu seguridad está en peligro. Hablando de límites, a veces siento que se espera que los profesionales de seguridad privada asumamos roles que van más allá de nuestra competencia, Sí. como si fuéramos una especie de policía privada Ah. con la autoridad para resolver cualquier problema. Es una percepción errónea que lamentablemente existe en algunos sectores. Nuestro rol es prevenir y disuadir delitos, proteger personas y bienes y colaborar con las fuerzas del orden cuando sea necesario. Ya veo. No somos policías. Claro. No tenemos la autoridad para realizar arrestos ni para llevar a cabo investigaciones criminales. Pero entonces, ¿cómo podemos protegernos legalmente si actuamos dentro de nuestras funciones? Buena pregunta. Y aún así nos vemos envueltos en problemas. La documentación es tu mejor defensa. Cada incidente, Sí. cada uso de la fuerza, cada detención ciudadana Ajá. debe ser registrado con detalle. Ya veo. La fecha, Sí. la hora, el lugar, Mm. los nombres de las personas involucradas, la descripción de los hechos, Sí. las acciones que tomaste, las razones que las justificaron. Es decir, llevar siempre un cuaderno de bitácora a mano Exacto. y anotar todo lo relevante. Y no solo anotar, también Ujú. es importante tomar fotografías o videos si es posible, Pues, siempre respetando la privacidad de las personas claro. y reportar el incidente a tu supervisor Ajá. y a las autoridades competentes. Recuerda, un buen reporte puede marcar la diferencia entre una acusación injusta y una defensa sólida. Toda esta información me hace reflexionar sobre la complejidad del trabajo de seguridad privada. Claro. No es solo un trabajo físico, No. también exige una gran capacidad de análisis y de toma de decisiones. De gestión del estrés Ajá. y de conocimiento legal. Tienes razón, ser un buen profesional de seguridad privada requiere mucho más que fuerza física. Exige inteligencia, responsabilidad, ética, Claro. un compromiso constante con la formación Ah. y la actualización de conocimientos. Y creo que eso es lo que realmente define a un buen profesional. Sí. La búsqueda constante de la excelencia, la voluntad de aprender y de mejorar cada día, Ajá. y la conciencia de que nuestra labor tiene un impacto real en la seguridad y el bienestar de las personas.
Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra conversación de hoy. Ha sido un placer compartir este espacio contigo Igualmente. y aprender de tu experiencia. Espero que nuestros oyentes hayan encontrado esta información útil Sí. que les ayude a tomar mejores decisiones en su trabajo diario. Recuerden, la seguridad es una tarea de todos. Claro. Y la profesionalización del sector es fundamental para construir una sociedad más segura y justa. Y con este mensaje final nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de la seguridad privada. Hasta la próxima.